Más de 5.000 personas se presentaron para visibilizar la problemática que afecta a las personas con discapacidad y sus familias. Problemáticas que van desde el colapso del sistema de salud hasta la desactualización de las prestaciones en materia de discapacidad. Y está en contacto con nosotros quien es director de discapacidad del municipio, pero quien mucho antes de cumplir esta función a nivel local tenía un vínculo fuerte con las personas con discapacidad en el distrito y nos va a poder brindar un pantallazo de la crítica situación que están viviendo producto de los recortes, los ajustes, los cierres de programas, la quita de beneficios o de atención para las personas con discapacidad. Juan Manuel Puente muy gentilmente nos atiende. ¿Cómo estás, Juan? Buen día. Alejandro Schiaffino y Gonzalo Oroe te saludan. ¿Qué tal? Buenos días, Gonzalo. Buenos días, Alejandro. ¿Cómo están? Muchas gracias por el llamado. Bien, muy bien por aquí. Estuvieron visibilizando la situación con una movida que reunió a más de 5.000 personas. ¿Por qué? ¿Qué es lo que se está viendo afectado en estos tiempos que lleva a personas con discapacidad, familiares y seres queridos a estar ahí en la calle? Sí, podemos decir que el colectivo de personas con discapacidad y en situación de discapacidad hoy siguen siendo el centro de las miradas, una población que está totalmente en crisis, pero lo importante es entender un poquito qué está pasando. Digamos, la Agencia Nacional de Discapacidad, bajo la mirada y el mandato del actual presidente Milei, está auditando las denominadas pensiones no contributivas. Esto significa revisar las pensiones que fueron otorgadas en el pasado, para evaluar si cumplen o no ciertos requisitos. Ahora bien, hay que entender un poquito de dónde venimos. El decreto 432/97 regula, que se sentenció por la ley 13.478 en 1949, ciertas características para acceder a estas asignaciones. Ahora, tenía requisitos e incompatibilidades para acceder a la prestación, que fueron observadas cuando Argentina en el 2008 se compromete y firma la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. ¿Qué es lo que decía ese decreto en su momento? Una mirada del modelo médico, que desconocía las múltiples barreras que enfrentan las personas con discapacidad para ejercer sus derechos. Eso determina que la mayoría de las condiciones de acceso a las pensiones fueran cuestionadas en reiteradas ocasiones y ante la justicia. Este decreto, después fuimos avanzando, fuimos mejorando, fuimos poniéndole parches. En vez de hacer una nueva ley, se fue poniéndole parches a esa ley original de las asignaciones. Y entonces, estos parches que le fuimos poniendo como país fueron permitiendo que un montón de personas en situación de discapacidad y con discapacidad puedan acceder a la pensión no contributiva. ¿Qué es lo que dice el decreto reciente, por lo cual la gente se movilizó ayer? Dicho sea de paso, pensiones a personas con discapacidad que son miserables, ¿no? No, eso desde ya, una pensión de... Por eso, a ver, te dicen que no podés tener un trabajo registrado cuando tenés una pensión no contributiva por discapacidad. Ahora bien, una pensión no contributiva por discapacidad te da 168.000 pesos. Hoy vivir con 168.000 pesos en una situación de discapacidad, donde las prestaciones te la cobran, donde tenés que trasladarte, donde la complejidad y las barreras te aumentan, no te alcanza para nada. ¿Qué se había hecho fin del año del 23? Se estableció la compatibilidad del empleo registrado con la pensión no contributiva. Esto quería decir hasta un importe de 4 jubilaciones mínimas. Bien, es decir, si una persona con discapacidad encontraba un trabajo registrado que superaba las 4 jubilaciones mínimas, tenía que pausar su pensión, no darla de baja, sino pausarla, no cobrar más la pensión
y cobrar el trabajo registrado. Es lógico eso. Es lógico. Ahora bien, muchas de las personas que tenían habilidades para trabajar de manera independiente, no en una empresa, porque no podían cumplir horarios, no podían movilizarse tal vez, hacían proyectos independientes y los vendían. Para eso, para no trabajar fuera del mercado registrado, sacaban un monotributo social y empezaban a facturar. Esto era compatible. ¿Qué le permitía acceder a un monotributo? Acceder a una obra social. ¿Qué le permitía acceder a una obra social? Mejorar sus prestaciones médicas, sus rehabilitaciones, sus tratamientos. Y no caían necesariamente en el sistema de salud pública, liberando un poco el sistema de salud pública y focalizando todas sus terapias de rehabilitación o tratamiento en el sistema de privado. Hoy esta ley, este decreto, anula todo esto, es incompatible totalmente y hace que la persona haya dado de baja el monotributo y tenga que volver a recaer en el sistema público, colapsando el sistema público. Es decir, que la mirada es destrocemos lo público, colapsemos el sistema de salud pública. Sí, favorezcamos a las obras sociales, a los privados. Sí, es que si es favorecer, del otro lado vos pagabas una obra social. Digo, es decir, denotemos la situación pública, desbordemos, porque no se entiende que 168.000 pesos no es nada. Y el punto es que tampoco tienen que tener ningún vínculo laboral, es lo que te estoy diciendo acá, no tener ningún pariente obligado legalmente a proporcionarle a estas personas un sustento económico. Esto atenta de modo directo contra la autonomía económica y el derecho a una vida independiente de la persona. También mantiene la condición de no poseer ningún tipo de bienes que le permitan la subsistencia, o sea, eliminando los parámetros que brindan las personas beneficiarias de una certeza de cómo viven. O sea, no puede tener nada. Digo, entonces hay ciertas cosas por lo cual el colectivo está peleando, que fueron derechos ganados que hoy le son retirados. Ahora, Juan, ¿y esto se supone que se implementa de parte del gobierno nacional? Porque, por ejemplo, puede haber algunas personas que se hagan pasar por discapacitadas y no lo sean para cobrar una pensión, por ejemplo, o que haya irregularidad en el otorgamiento de algunas pensiones. Bueno, este es el mensaje que quiere bajar el gobierno, este es el discurso que quiere bajar, que quiere cortar las pensiones porque hay ciertas estafas. La realidad es que, por ejemplo, nosotros de acá, en Luján, se realizan pensiones no contributivas. Es muy raro, acá no ha pasado, pero que la matrícula de médicos pongan la firma para presentar alguna incompatibilidad. Esta radiografía del perro que mostró el vocero presidencial, sí, fue verdad, pero no se aprobó, la Junta Médica no la aprobó. Entonces eso no se dice. Muestra que hubo un individuo que quiso sacar una pensión no contributiva con una radiografía de un perro por una vivada. Cuando llega a la Junta Médica la desaprueba. Pero eso está clarísimo. Pero eso no se menciona. Porque y el mensaje que queda es, hay gente que tiene la pensión no contributiva. Puede ser que haya alguna pensión poquita, perdida por ahí. Pero la realidad es que todos los que tienen pensión no contributiva es porque hoy el Estado, las empresas, no le dan las condiciones laborales para que esa persona pueda desempeñarse. Y eso es un tema cultural. Sí, en algunos casos no se podrá directamente y en otros existe esa barrera y ese impedimento. Bueno, en tiempos además en los que viene creciendo el desempleo, se perdieron 200.000 puestos de trabajo en el sector privado en lo que va del año, de personas que no tienen ningún tipo de incapacidad, peor aún para las personas que tienen algún tipo de problema, ¿no? Hay una decisión clara de un presupuesto para el año 2025 de quitar 177.740 pensiones. ¿Qué es? ¿Por qué esa es la decisión. ¿Qué es el número exacto ese, Juan, que nos das? Es la decisión que tiene el gobierno de quitar pensiones.
que son en total ¿cuántas? ¿Sabes? No, en total en el país no sabría, no tengo el número de cuántas pensiones no contributivas hay. ¿Pero por qué ese sería el número de bajas de recorte? Porque es el número que están diciendo en función de los análisis que hacen. Ajá. Quitar 200.000 pensiones, pero el número exacto es 177.000, digamos. Ese es el número que están diciendo para decir, ¿por qué? Porque es una cuestión económica. 170.000, 740 por 168, te da un X número, que es el número que tienen que bajar del presupuesto. Ajá. Lisa y llanamente, amén de lo que ajuste. vos decías. Amén, sí, ajuste totalmente, que cae en la población más vulnerable, digamos. Y hoy están empezando a mandar las cartas de documento. Entonces mandan una carta de documento donde me dirijo a usted en el marco de la causa 223.090/24, que tramiten en el Juzgado Criminal y Correccional Federal número 11, a los efectos de informarle que se presente con toda la documentación médica, ¿verdad? En calle Irigoyen 1439, que es la oficina central de pensiones no contributivas de la Agencia Nacional de Discapacidad en Buenos Aires. Es decir, que de acá le mandan una carta de documento a alguien que vive, que tiene una pensión y que está viviendo en las afueras de Luján, sin accesibilidad, no tiene vehículo, y le dan 3 días para llegar a presentar todos los estudios, ¿cómo hace? ¿Cómo hace esa persona para ir a presentarse? Si tiene los estudios y puede. No hace tiempo. Entonces, el tema está en que también mandan cartas, documentos, en donde saben de que la respuesta no va a ser inmediata. Y el incumplimiento de la citación dice que será causal de la suspensión. Sin embargo, esto no puede suceder porque el propio decreto 432/97 establece que la causal de suspensión de una pensión es la inasistencia reiterada y sin causa justa. Pero acá, si vos no te presentás a esa auditoría, te la dan de baja. ¿Cómo ha pasado? Uh-huh. Y sobre todo, bueno, muchas personas lo saben, pero creo que son muchísimas más las que no. Y ahí está el punto, y en el sector de la sociedad en la que el gobierno juega tratando de instalar cuestiones que pueden ser excepciones y no la regla en cuanto a la asignación de pensiones por discapacidad. Es todo un proceso engorroso, con controles médicos, con junta médica, con un montón de cuestiones de por medio. No es un médico amigo que me pone, sí, soy discapacitado, mete un sello, una chueca ahí, listo, lo presento y empiezo a cobrar. No existe tal trámite que pueda falsificarse así sin más. No, bueno, era lo que yo te estaba comentando hace un ratito, digamos. Hay auditorías médicas, hay juntas médicas que son propias de la ANDIS también. Digamos, todas estas auditorías fueron hechas primero por quienes realizaban los certificados médicos oficiales. ¿Sí? Un certificado médico oficial tiene firma de médicos, de efectores públicos de salud, digamos. Y después pasaba una auditoría de una junta interdisciplinaria de la propia agencia. Y después se otorgaba. Es decir, que ese proceso ya estaba estandarizado. Y todos con profesionales que ponen su matrícula y su criterio. Puede pasar alguna, y por ahí sí, parece, los procesos de auditoría no están mal. Ahora, de esta manera, ¿cómo se está implementando? Los pocos tiempos y el tenor de la carta documento que están enviando es lo que hace que llame la atención esto. Y la decisión política de hacer un ajuste en el presupuesto en todo lo que es pensiones no contributivas, eso está más que claro. Nosotros desde acá, lo que tratamos de hacer desde el municipio es acompañar a un montón de personas en ir asesorándolas qué es lo que tienen que hacer hoy. Vayan adelantándose, vayan juntando los certificados médicos, tal vez no llegue la carta, pero si la carta llegue, estén al tanto. Vayan al ANSES, actualicen su domicilio electrónico, su mail. Ha pasado, desde el municipio estamos acompañando a personas que tienen las RTI, que son los retiros transitorios por invalidez, es decir, personas que estaban laboralmente activas,
pero por una enfermedad o alguna cuestión, tuvieron que presentar un retiro por invalidez. Bien, esas personas les han mandado la carta documento y las han dejado sin nada. Vecinos y vecinas de Luján que les han sacado la RTI, lo dejaron sin nada de un día para otro y ni siquiera saben cuándo le mandaron la citación. Bueno, entonces nosotros lo que estamos diciendo es actualicen la información de electrónica, tengan todo presente al momento de que lo llamen, digamos. No está en nuestras manos el controlar o el manejar esto, sí en poder acompañar a todas las personas que tienen hoy pensiones no contributivas y que son vecinos y vecinas de Luján. Perfecto, Juan. Consulta respecto, hablaste del tema salud, del tema monotributo social, del colapso de la salud pública, producto de la decisión del gobierno en cuanto a las personas con discapacidad que tenían un monotributo para llevar adelante algún laburito en su casa, donde fuere, y facturarlo. La situación de la idea de dar de baja más de 170.000 pensiones. ¿En qué otros aspectos, como si estos fueran pocos, ¿no?, se están viendo afectadas las personas con discapacidad? Mirá, fundamentalmente todo lo que son las prestaciones. Hoy medicaciones están cortando. ¿Quién está cortando? El gobierno nacional ha cortado partidas presupuestarias de entrega de medicación. ¿En lo que hace a PAMI, por ejemplo? No necesariamente una obra social. Personas con discapacidad que reciben medicaciones. Han cortado presupuestos. Pacientes oncológicos que han dejado de recibir su medicación. Uh-huh. Esto es serio, atenta ya contra la vida de muchas personas que dependen de consumir tal o cual droga, de mantenerse en un plan farmacológico, digamos. Lo han eliminado. Por eso es muy importante acá cómo desde los municipios, y esto es sumamente importante, que es lo que se está trabajando desde la Secretaría de Desarrollo Humano, que encabeza Federico Banín, desde la Secretaría de Salud, que encabeza Esteban Entralmi, la articulación que hay entre las dos secretarías para poder atender y acompañar al vecino y a la vecina. En este sentido, hace muy poquito tuvimos una reunión de la región sanitaria 7, en donde todas las direcciones de discapacidad empezamos a ver cómo podemos organizarnos para acompañar este proceso de auditoría que en cualquier momento va a ir escalando de menor a mayor. Y cómo articulamos con las diferentes secretarías de salud y con región sanitaria 7 para poder brindar los acompañamientos, los turnos protegidos y todo, para que las personas puedan acreditar nuevamente lo que ya acreditaron en su momento, que son estas deficiencias, para que no le quiten la pensión. Y este trabajo articulado a nivel territorial es lo que hoy se está empezando a dar. Así que bueno, celebremos esto y pensemos de que tenemos que seguir acompañando al vecino y a la vecina cuando reciban este tipo de cartas documentos. Que no entren en pánico, que no entren en temor, que se acerquen a la dirección de discapacidad. Estamos para escuchar, estamos para acompañar y vamos a tratar de, en conjunto con Salud, poder otorgar los turnos protegidos para que ellos puedan realizarse los estudios que le está pidiendo la agencia que presente. Perfecto, eso es importante remarcarlo. ¿En qué días y horarios pueden asistir a la oficina? La dirección de discapacidad está abierta de lunes a viernes en Colón 1177, de 7 de la mañana a 13 horas. Juan, ¿con cuántas personas con discapacidad trabajan a nivel local? ¿O de cuántas tienen registro? ¿Con cuántas interactúan? Bien, esto es una pregunta muy buena, Ale, porque no toda persona con discapacidad, por tener discapacidad, puede estar incluida en el cupo 4%. Muchas veces deciden no hacerlo. En el municipio hay un montón de personas que tienen certificado de discapacidad, pero que no están por el cupo 4% por una decisión propia. ¿Qué significa el cupo 4%, Juan? El cupo 4% en 1970, el Frente de Lisiados Peronistas, que fueron los famosos Rengo de Perón, impulsaron lo que fue la ley del cupo 4% para que el Estado pueda contratar a personas con discapacidad. En este cupo, 4%. Uh-huh. Bien, después hubo algunos ajustes, unas mejoras,
Y hoy lo que significa la ley del cupo por ciento es que el Estado se ve obligado a incorporar el 4% de su planta, temporario o permanente, con discapacidad. Bien. Pero esto no quiere decir que el municipio de Luján no tenga personas con discapacidad trabajando. Sí, claro que las tiene. Nosotros conocemos quiénes son, porque somos quienes entregamos los certificados. El punto es que también respetamos el derecho de la persona a decir, no, yo tengo el certificado por cuestiones de salud, pero nada, trabajo normalmente. No quiero estar dentro del cupo 4% y quitar la posibilidad a tal o cual otra persona. Si hay en el municipio varias personas con discapacidad que están dentro del cupo 4%, y eso es sumamente importante poder mencionarlo. Hubo incorporaciones este año, nosotros este año hemos incorporado una persona más acá en la dirección también. La subdirección de promoción de derechos de personas mayores también tiene 3 personas trabajando con el cupo, hay otras oficinas de la municipalidad que también tienen personas con discapacidad trabajando. Bien, bien. Mi pregunta, más allá de que está bueno esto que mencionás, mi pregunta iba apuntada a ¿cuántas personas con discapacidad hay en Luján? Si tienen el dato, o por lo menos qué dato manejan por los vínculos, por la información que tienen en el distrito. Mirá, generalmente en líneas generales, históricamente, tanto a nivel mundial como a nivel país y distrital, se estima que puede haber entre un 12 y 14% de población con discapacidad. En Luján tenemos muchísimas personas con discapacidad, porque entendamos que a partir de la ley de desmanicomización, muchas de las personas que se encontraban en los hospitales Domingo Cabret y el hospital Dr. Ramón Carrillo, ex Monte de Oca, vivieron ese proceso de externación, logrando vincularse a la comunidad y son parte de la comunidad de Luján. Bien, muchos de ellos certificados a través de las juntas de Luján, otros certificados directamente con las juntas del doctor Carrillo. Pero podemos decir que hay aproximadamente entre 6.000 y 7.000 personas hoy que más o menos están con certificados vecinos y vecinas de Luján. Bien, perfecto. Juan, muchísimas gracias por el contacto. Bueno, hicieron esta actividad de visibilización frente a la residencia de Olivos. ¿Tienen alguna actividad de esta índole o en este sentido en el calendario, en lo próximo? Yo creo que todas las actividades que se realizan desde el colectivo son para seguir visibilizando y luchando por los derechos de las personas con discapacidad, un colectivo que viene vulnerado durante mucho tiempo, sea en lo deportivo, sea en lo cultural, sea en lo laboral, en lo recreativo. Son todas actividades que siguen, más allá de la actividad en sí, son cuestiones que también ayudan a visibilizar que hay una población que merece la igualdad de oportunidades. Y hoy más que nunca, pelear por la no quita de derechos. Clarísimo, Juan. Gracias por la atención. Un abrazo. Por favor, muchas gracias. Un abrazo. Adiós. Juan Manuel Puente con nosotros en la mañana, poniendo claridad y precisión a este panorama que tiene que ver con el ajuste en el presupuesto para la Agencia Nacional de Discapacidad y para las políticas que el Estado Nacional lleva adelante y empieza a recortar, por un lado con el envío de cartas documento a personas que tienen una pensión no contributiva, por otro lado con esta imposibilidad de que esas personas que trabajan de forma independiente puedan tener un monotributo y con ella una obra social, con lo que significa para una persona con algún problema de esta índole, y otras cuestiones que vienen teniendo que padecer producto del ajuste y el recorte en los diferentes sectores.